Seguimos estudiando las Sagradas Escrituras. Una vez más, vamos a mirar en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, la carta a los Efesios, capítulo 5, el verso 21, dice así la preciosa palabra de nuestro Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó asimismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, allí nos está mostrando la palabra de Dios que Cristo vino aquí en su muerte, entierro y resurrección para hacer todo esto que nos está mostrando el apóstol Pablo aquí en la carta de Efesios. Entonces él compara que dice que su iglesia es su cuerpo, ¿sí? Y él es la cabeza. Entonces aquí vemos que él es la cabeza de este cuerpo. Entonces vemos acá este cuerpo que está representado en esta edificación ya en el Nuevo Testamento, porque él la muestra en Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, hablando del candelero de oro. Él habla de las 7 edades de la iglesia, el misterio que eran las 7 edades de la iglesia, estos candeleros, y las 7 estrellas que eran sus 7 ángeles mensajeros terrenales. Entonces vemos allí lo importante que es todo esto, porque vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es este cuerpo y la cabeza, que es Cristo. Entonces este cuerpo ya, él lo dejó allá en el trono de gracia como un memorial para interceder por nosotros, ¿sí? Y dejó esta representación, esta edificación, la cual es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que ha venido por todas las 7 edades. Entonces ahí vemos las 7 edades de la iglesia, y él allí está perfeccionando esta iglesia en toda edad. Él entró sus miembros aquí a este cuerpo para edificar. Entonces un breve resumen de lo que hemos venido hablando, porque allí nos está mostrando que él vino, compró una iglesia sin mancha y sin arruga por su propia sangre, porque su sangre él vino y la derramó, ¿sí? Ahí en la cuenta cruz del Calvario. Y aquí sigue diciendo la escritura: a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces sigue hablando aquí esta comparación, ¿sí?, de Cristo con su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces allí está hablando de que nosotros venimos también siendo parte de su cuerpo. Entonces Dios en un principio, en este cuerpo, ¿sí?, él tomó también de su costado para sacar esa iglesia o esa novia que es sin mancha y sin arruga. Por eso él vino así, de la misma manera como vino Adán con Eva, para también, redimirla, ¿sí? Y vemos entonces allí la representación, ¿sí? Porque Cristo fue el que redimió esa iglesia, ¿sí? Porque él vino aquí. Entonces hablamos de estos 7 pasos también, que nos habla Efesios capítulo 4, y el verso 3 y 4 nos dice que, vamos a mirar Efesios 4, y el 3 dice: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Allí la carta de los Efesios nos está mostrando que es la carta a la iglesia, ¿sí? Porque esta iglesia es una iglesia que ya ha vencido, que ha entrado aquí al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, porque aquí solamente hay una vía para entrar a esta edificación, a edificar, y es a través de su Espíritu. Entonces vemos allí un bautismo, ¿sí?, una paz, que está hablando allí la palabra, una paz, la paz que sea todo entendimiento, un cuerpo, el cual estamos hablando, un Señor, nuestro Señor, una fe que nace aquí en la estatura de un varón perfecto, una esperanza y el Espíritu Santo. Porque aquí en Hechos 2, aquí nace el Espíritu Santo, ¿sí?, en la iglesia original. Allí Dios pone el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, porque él desde un principio, él ya viene desde atrás también edificando, ¿sí? Y él dijo a través de Jeremías, cuando él llamó a Jeremías, lo llamó como profeta, porque él aquí puso profetas, ¿sí?,
en esta edificación. Él puso todo este fundamento, ¿sí? Edificándolo sobre los apóstoles, están aquí hablando la palabra, y sobre los profetas también. Entonces es importantísimo porque él allá Jeremías lo llama, y él lo llama para plantar, para edificar, para hacer todo lo que Dios quiera hacer. ¿Sí? Hebreos 12, 23, él nos habla de esta verdadera iglesia, la iglesia de los primogénitos. Entonces vemos aquí los primogénitos de Dios. ¿Sí? Esa es la verdadera iglesia. Desde un principio, antes de la fundación del mundo, Dios pensó en esta iglesia, y nosotros aquí en este tiempo íbamos a reconocer su palabra y íbamos a entrar aquí en su programa. Entonces aquí Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces aquí están edificando los apóstoles, profetas, y él allí, bueno, empieza a edificar sobre ese cuerpo donde ellos pusieron el fundamento, y ahí está la edificación. Importantísimo porque Efesios 4:11 también nos dice que él mismo, ¿sí? Él mismo, nuestro mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí está la edificación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Está hablando de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces habla de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces allí Dios mismo a través de su palabra los sube a la medida de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera todo viento de doctrina, y que por estratagema de hombres que para engañar emplean sus astucias y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces allí está la edificación en amor hasta llegar aquí. Si vemos ahí a Cristo Jesús haciendo todo esto, sí, Él puso todo aquí en su palabra, sí, para crecer. Entonces, aquí Él nos da un crecimiento cuando nacemos de nuevo del Espíritu de Dios. Entonces nacemos aquí en Hechos capítulo 2, cuando Él pone el Espíritu Santo de la misma manera, ¿sí? Allí está. Entonces, lo preciosa que es la palabra. Seguimos mirando también la carta del apóstol Pablo ya en los Colosenses. Entonces en los Colosenses dice 1:15, nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Cristo es la imagen del Dios, porque el Dios es invisible. Entonces Dios vino en la forma de su Espíritu. Entonces su Espíritu es invisible, pero para nosotros. Pero Cristo a través de su cuerpo, en él estaba la plenitud de su Espíritu, y Él fue la imagen entonces del Dios invisible en ese cuerpo, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y entonces aquí está el versículo: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, allí vemos que Él, ¿qué? Es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces vuelve allí y confirma su palabra, porque estas escrituras nos confirman que Él es la cabeza de este cuerpo. Entonces Él es la cabeza aquí también en la edificación. Él va a venir a unir todo este cuerpo, ¿sí? Entonces ahí importantísimo también esta parte de aquí, porque estamos en la última edad de la iglesia, según de la iglesia en la Odisea. Aquí en Apocalipsis 4, entonces Él sube esta iglesia, que sube acá, ¿sí? Pero es importante este mensajero, que es el séptimo ángel a la iglesia, porque él habría de traer un mensaje, ¿sí? Para este día final. Entonces también el Apocalipsis, el capítulo 10 y el verso 7, también Dios dijo que sonaría su voz. Entonces aquí está la voz del séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, entonces tendrían que haber unos días en donde sonaría esta voz, y es este tiempo. ¿Sí? Entonces vemos allí la voz del séptimo ángel, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta o a tocar la chofar, ¿sí? El misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Entonces allí todos los misterios iban a ser revelados a través de esta voz del séptimo ángel,
¿sí? Entonces, importantísimo el mensaje de este tiempo final para comprender todas estas cosas y para poder entrar aquí a esta edificación, a este tiempo final, que es donde Dios está haciendo su última obra. Entonces allí vemos lo importante que es la palabra de Dios, y vemos también en la palabra de Dios, Efesios capítulo 1 y el verso 21, porque al Señor Jesucristo se le dio todo el señorío y Él gobierna entonces sobre esta iglesia, la cual es su cuerpo, de lo cual estamos hablando, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces allí nos está diciendo que la iglesia es su cuerpo y nosotros es importantísimo comprender cómo entrar entonces a este cuerpo, porque allí no nos unimos de ninguna manera, sino que allí se nace a este cuerpo que es la iglesia, cada uno miembros en particular, entramos allí para ser parte de ese cuerpo, lo cual representa entonces esta edificación. Ahora, Pentecostés no es una organización, Pentecostés no es una denominación, Pentecostés original es una experiencia personal con el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12 dice también, hablando de este cuerpo y de sus miembros, porque aquí él habla de la diversidad de los dones, cómo opera, sí, todas estas cosas, está hablando de los 9 dones espirituales, pero en el 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Allí está confirmando que somos parte de su cuerpo. Y 14, el verso 14, el 12 y el 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vuelve y confirma, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Bueno, aquí están entonces todos los que edifican sobre este cuerpo. Primera de Corintios 14 y el verso 12 dice, así también vosotros pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces aquí vuelve y sigue hablando de lo que es la edificación de la iglesia. Vamos entonces a mirar en el mensaje, allí en la aplicación La Mesa lo pueden mirar, hablando de este mensaje de la voz del séptimo ángel, porque es importantísimo escuchar su voz, la voz de Dios para estos tiempos finales. Entonces allí la crueldad del pecado y el precio que costó para quitar el pecado de nosotros, dice allí a un hermoso tipo allí, todo en tipo de Dios, tomando el costado de Cristo a la novia. Ven, Dios abrió el costado de Adán, tomó una costilla, pues el hombre tiene una costilla menos que la mujer en la estructura del cuerpo, y entonces Dios abrió el costado de Cristo allá en el Calvario y sacó a la novia. La iglesia viene por medio de la sangre de Cristo para entrar al cuerpo de Cristo, así como entramos y no, así es como entramos y no por otro camino. No importa a qué iglesia usted pertenezca, qué tan buen hombre sea usted, qué tan buena mujer sea usted, usted tiene que aceptar el sacrificio todo suficiente de Dios, su camino provisto, o usted está perdido. Así es, ese es el único camino por el que usted puede entrar, es por allí. Ahora solo hay un camino y esa es la puerta. Entonces este camino es a través de su espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, entramos por su espíritu aquí a este cuerpo, al cuerpo del Señor Jesús, que es la iglesia, para poder entrar en todo su programa divino. Entonces ahí vemos entonces un poco lo que es, hablando acerca de lo que es Cristo siendo la cabeza y el cuerpo que es su iglesia. Entonces una vez más el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.